Chicos, lo que tienen que hacer, que yo les explico en un Word que se llama Actividades para realizar en casa, son estas dos actividades, que están explicadas también en el material Naciones y Guerra, que era lo que ustedes tenían que fotocopiar, que yo se lo subí ahí en la carpeta como un PDF. Igual que el material que usamos el año pasado, están todas las actividades de la unidad, pero las que le pedí para empezar eran estas dos primeras. La primera la habíamos empezado ya en el aula, que eran las conversaciones en papel. En cuarto segunda alcanzamos a ver todos los videos y hacer las conversaciones en papel. En cuarto primera solamente vimos 2 o 3, no me acuerdo, nos faltaban. Y en cuarto tercera vimos solamente el primero. Entonces, obviamente las conversaciones en papel era para hacerlas en grupo, ya solos en su casa no lo van a poder hacer así. Esto es lo que les explica acá la actividad. Lo que tienen que hacer es el punto C nada más. Para eso tienen que mirar solo los videos, que se los subí en la carpeta que se llama Conversaciones en Papel. Están los 5 videos y en el Word que dice Actividades para realizar en casa yo les hago algunas preguntas para que ustedes puedan pensar la información que aparece en los videos. Preguntas disparadoras, como para que puedan orientar las ideas en ese sentido. Si quieren, a medida que van mirando los videos, van tomando notas, teniendo en cuenta esas preguntas que yo les hago. No están acá, están en el texto que se llama Actividades para realizar en casa, porque es una adaptación de lo que yo había pensado originalmente. En función de lo que ustedes hayan pensado a partir de los videos y tomen como guía esas preguntas, tienen que organizar esas ideas en un texto, que sería el punto C. Eso es lo que tienen que hacer. El punto C es redactar un texto, que es básicamente organizar estas primeras ideas acerca de la nación, que es el tema de toda la unidad, en un texto que se entienda. Primero anoten lo más importante y después desarrollen esas ideas. No se queden con lo poquito que se les ocurra. Traten de poner ejemplos, de ser concretos. Pienso tal cosa porque en el video tal aparece, por ejemplo. Desarrollen las ideas lo más que puedan. Primero anoten cómo se les ocurren y después organícenlas. De eso se trata el texto, de organizar las ideas y desarrollarlas. Ese sería el punto C de la actividad 1, que es el que tienen que hacer. La actividad 2 es esta que está acá abajo, es leer un texto que se llama Estados y Naciones y tomar notas. Eso también lo íbamos a hacer todos juntos porque esta estrategia la iban a usar ustedes más adelante solos. Y esta primera la íbamos a hacer todos juntos. Pero bueno, dadas las circunstancias, la van a tener que hacer solos. Igual ahora yo los voy a ayudar para empezar. La estrategia se llama estrategia de ventana porque consiste en hacer como una especie de ventanita organizando las notas que voy tomando a medida que leo el texto. Esas notas están clasificadas en hechos, reacciones, preguntas y conexiones. Yo lo hice acá en una hoja aparte para mostrarles. El texto que tienen que leer es el primero del anexo, Estados y Naciones, es esta carilla nada más. A medida que lo van leyendo, vayan anotando, si no lo tienen impreso porque no lo alcanzaron a fotocopiar, vayan tomando nota en una hoja aparte a medida que lo leen. Entonces, dice, los cambios originados a partir de la doble revolución. Bueno, ahí, doble revolución. Yo espero que ustedes sepan de qué habla cuando habla de doble revolución. Si saben de qué habla, van a el cuadrito hechos y anotan cuáles serían esas dos revoluciones. Si no lo saben, van a preguntas. ¿Qué es la doble revolución? Pero deberían saberlo. De todas maneras, yo ahora se los voy a decir. En hechos tendrían que poner Revolución Francesa, Revolución Industrial, que es a lo que se refiere la doble revolución. Entonces, anoto que ya el texto me empieza hablando, me empieza situando en la doble revolución, que serían la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Los cambios originados a partir de la doble revolución modificaron las necesidades y las pautas de organización de los estados. Para poder convivir, las potencias internacionales necesitaban construir y consolidar un estado fuerte, con una administración centralizada y un control efectivo sobre sus ciudadanos. Bueno, ahí podríamos anotar, las potencias internacionales necesitaban construir un estado fuerte, como un hecho. El ciclo revolucionario había puesto en cuestión los principios de legitimidad de las antiguas monarquías. Bueno, ahí puede surgir la pregunta, ¿qué quiere decir principio de legitimidad? ¿Qué es la legitimidad? Puedo ir al cuadro de preguntas y anotarlo, principio de legitimidad. Y seguir leyendo, a ver si con lo que me dice el texto, más adelante, entiendo qué quiere decir legitimidad, o si no lo entiendo, buscarlo en un diccionario, en internet.
Entonces ahí anoto. Legitimidad, le puedo hacer un signo de pregunta para después acordarme, ya habíamos marcado doble revolución como hechos. El ciclo revolucionario había puesto en cuestión los principios de legitimidad de las antiguas monarquías, entre ellos el tradicional criterio dinástico según el cual se asociaba el ámbito y la extensión de la soberanía a un estado con los dominios de la familia o dinastía reinante. ¿Qué quiere decir eso? Que el territorio de un estado coincidía con el territorio que dominaba un rey. O sea, una nación, un país, tenía los límites en los límites del territorio que poseía un rey. Era lo mismo. 60 años de política revolucionaria obligaron a modificar esos criterios, incluso en aquellos estados donde no se habían producido cambios en el régimen político. Así los gobernantes, con o sin corona, o sea, fueran reyes o no, irían incorporando la idea de que el poder del Estado ya no se apoyaba sobre una dinastía, sino en la nación. O sea, que el Estado, en adelante, después de la Revolución Francesa, el territorio de un Estado ya no necesariamente coincidía con el territorio de un rey, sino con el territorio donde habitaba un pueblo que había conformado un gobierno. Ya cambia la idea, y eso tiene que ver con esto del principio de legitimidad. Esperen que me perdí. De esta forma, el nacionalismo se convirtió en el discurso de legitimidad del propio poder. De esta conjunción nacieron los modernos Estado-nación o Estados nacionales, que aprovecharon a su favor el doble sentido de la palabra nación, como comunidad política y como pueblo que tiene una cultura, una lengua, un pasado y poco más tarde una raza común. Bueno, ahí podemos anotar en conexiones, por ejemplo, acá, Revolución Francesa, da origen a estados nacionales. Cambia el principio de legitimidad. ¿Por qué pongo Revolución Francesa? Porque dice, después de 60 años de política revolucionaria, surgen los estados nacionales. El proceso de homogeneización cultural. Aceptado el principio de nacionalidad como base de la legitimidad estatal, la cuestión de la homogeneidad cultural, ahí aparece otra palabra rara. ¿Qué es homogeneidad cultural? Entonces puedo ir otra vez a preguntas, acá, y anotar homogeneidad cultural. ¿Qué es? Y lo anoto acá en el texto. Está bueno, y así van leyendo, ya casi está leído en la mitad del texto, y van marcando en la ventana las notas que surgen a partir de la lectura. Lo que no entienden, lo que les llama la atención, lo que pueden relacionar con algo que vimos antes, lo van clasificando en esa ventana.